Mi hija me echó de la casa al saber que estaba enferma, sin imaginar que yo tenía 12 millones de pesos guardados. Mis manos siempre fueron lo primero que la gente notaba de mí, ásperas, curtidas, con cicatrices pequeñas de tanto coser. Pero estas manos fueron las que construyeron todo lo que mi hija Camila llegó a ser, aunque ella nunca lo supo valorar. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que mi vida se puede dividir en dos partes. Antes y después del abandono de mi marido, Camila apenas tenía 5 años, cuando él decidió que ya no quería ser parte de nuestra historia. Una mañana simplemente no estaba. Dejó una nota sobre la mesa de la cocina que decía: «No puedo más. Ustedes se las arreglen solas». Así de simple, así de cruel. Recuerdo que me quedé parada ahí, con esa carta en las manos, mientras Camila jugaba en su cuarto sin saber que su mundo acababa de cambiar para siempre. En ese momento tomé la decisión más importante de mi vida. Mi hija iba a tener todo lo que yo no tuve. Todo. Esa misma tarde salí a buscar trabajo. Conseguí empleo en un taller de costura del centro de la ciudad. Doña Carmen, la dueña, me enseñó todo lo que sabía sobre costuras, bordados y arreglos. Mis dedos aprendieron a moverse con precisión, a crear belleza donde antes solo había tela, pero un sueldo no alcanzaba para los sueños que tenía para Camila. Fue así como empezaron mis noches de desvelo. Después de llegar del taller, cenaba rápido con mi hija, la ayudaba con sus tareas, la acostaba con un cuento, y entonces comenzaba mi segunda jornada. A las 9 de la noche me iba a limpiar oficinas en el centro financiero. Regresaba a casa pasadas las 2 de la madrugada, con los pies hinchados y las rodillas doliendo como si tuviera vidrios enterrados. Pero valía la pena cuando veía a Camila estrenar sus uniformes escolares nuevos, cuando podía pagarle las clases de inglés que tanto quería, cuando sus compañeras la envidiaban por tener los útiles más bonitos. Yo trabajaba de sol a sol, para que ella nunca sintiera que le faltaba algo, para que nunca supiera lo que era la necesidad. Los domingos eran mis días más pesados. Mientras otras madres descansaban, yo aprovechaba para hacer costuras extras en casa. Tenía clientas que me traían vestidos de fiesta, cortinas, manteles. Mi máquina de coser era mi mejor amiga. Conocía cada sonido que hacía, cada vibración. Camila se acostumbró a verme siempre ahí, encorvada sobre la tela, con los lentes puestos y la boca llena de alfileres. «Mami, ¿por qué siempre estás trabajando?», me preguntaba a veces. Yo le sonreía y le decía: «Para que tú puedas tener un futuro mejor, mi amor». Nunca le conté sobre las noches que lloraba en silencio por el cansancio, sobre las veces que me quedaba dormida parada mientras limpiaba los baños de esas oficinas elegantes. Cuando Camila cumplió 15 años, quería una fiesta como la de sus amigas ricas. Yo no tenía dinero para eso, pero tampoco tenía corazón para negarle su sueño. Trabajé doble turno durante 6 meses. Cosí vestidos hasta las 5 de la mañana. Ahorré cada peso que pude. Su fiesta fue hermosa. Ella brillaba como una princesa. Y yo estaba en la cocina, sirviendo a los invitados, con las manos manchadas de masa y el corazón lleno de orgullo. Pero empecé a notar cosas que me preocupaban. Camila ya no me abrazaba como antes. Cuando sus amigas venían a casa, parecía avergonzada de mí, de mi ropa sencilla, de mis manos trabajadas. Un día la escuché decirle a una amiga: «Mi mamá es costurera, no es gran cosa». Esas palabras me dolieron más que cualquier pinchazo de aguja. El tiempo pasó y Camila creció. Terminó la preparatoria y quería estudiar en el extranjero. «Mami, todas mis amigas van a estudiar fuera. Yo también quiero». El intercambio costaba una fortuna, pero yo ya había aprendido que no podía negarle nada. Trabajé como nunca antes. Acepté trabajos de limpieza los fines de semana. Cosí hasta que mis ojos se nublaron por el cansancio. Cuando finalmente logré juntar el dinero para su intercambio, Camila me abrazó por primera vez en años. «Gracias, mami. Eres la mejor». Por un momento, todo el dolor, todo el cansancio, valió la pena. Mi hija me necesitaba, me amaba, me valoraba, o eso creía yo. Durante los meses que estuvo fuera, Camila me llamaba cuando necesitaba dinero. «Mami, necesito para los libros. Mami, necesito para un viaje con mis compañeros. Mami, necesito para ropa de invierno». Yo siempre encontraba la manera de mandarle lo que pedía, aunque eso significara saltarme comidas o aplazar visitas al médico. Cuando regresó, conoció a Diego.
un muchacho de familia acomodada que la trataba como a una princesa. Se casaron al año siguiente, y yo me sentí feliz de ver a mi hija con alguien que podía darle lo que yo nunca pude. Pero también me di cuenta de que ya no me necesitaba como antes. Los primeros años de su matrimonio fueron duros para mí. Camila estaba ocupada con su nueva vida, su nueva familia. Yo seguía trabajando, pero ahora la casa se sentía vacía. Mis manos seguían moviéndose, pero mi corazón se sentía solo. Empecé a tener dolores extraños, cansancio que no se quitaba ni durmiendo, pero no le di importancia. Tenía que seguir adelante. Tenía que estar fuerte para cuando mi hija me necesitara. Nunca imaginé que el día que más la necesitaría a ella sería el día que descubriría quién era realmente mi hija. Pero esa historia apenas comenzaba, y mi corazón aún no sabía el dolor que se avecinaba. La vida tiene una manera muy extraña de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Yo pensaba que mi destino era trabajar hasta que mis manos ya no pudieran sostener una aguja, hasta que mis rodillas se negaran a cargar mi cuerpo por esas escaleras de oficinas. Pero el destino tenía otros planes para mí, planes que ni en mis sueños más locos hubiera imaginado. Todo comenzó cuando doña Carmen del taller me recomendó para un trabajo extra. «Oye, Carmen», me dijo un día, «conozco a una señora mayor que necesita a alguien de confianza para que la cuide por las tardes. Paga bien, y creo que tú eres perfecta para eso». Yo necesitaba el dinero extra, así que sin pensarlo mucho acepté. Doña Mercedes Aguirre vivía en una casa enorme en Las Lomas. Cuando llegué por primera vez, me quedé boquiabierta. Era como entrar a una película. Mármol por todos lados, escaleras con barandales dorados, jardines que parecían sacados de revista. Yo, con mis zapatos gastados y mi bolsa remendada, me sentía como un pez fuera del agua. Pero doña Mercedes era diferente a lo que esperaba. No era una señora presumida ni déspota. Era una mujer de 83 años, viuda, sin hijos, con ojos tristes pero una sonrisa cálida. «Usted debe ser Carmen», me dijo el primer día. «Qué gusto conocerla. Espero que nos llevemos bien». Mi trabajo era sencillo: acompañarla por las tardes, ayudarla con sus medicinas, prepararle cenas ligeras y, sobre todo, hacerle compañía. Doña Mercedes me contó que su única familia era una sobrina que vivía en Estados Unidos y que apenas la visitaba una vez al año. «Uno se acostumbra a la soledad», me decía, «pero nunca deja de doler». Con el tiempo, nuestra relación se volvió muy especial. Ella me contaba historias de su juventud, de cómo había conocido a su esposo, de los viajes que habían hecho juntos. Yo le hablaba de Camila, de mis sueños para ella, de lo orgullosa que me sentía de mi hija. «Usted es una madre extraordinaria», me decía siempre. Su hija es muy afortunada de tenerla. Doña Mercedes se interesaba genuinamente por mi vida. Cuando Camila estaba estudiando para sus exámenes finales, ella preguntaba por sus calificaciones. Cuando mi hija se enfermó de gripe, doña Mercedes insistió en mandarle medicinas caras. «Es como la nieta que nunca tuve», me decía con cariño. Los meses pasaron y yo me acostumbré a esa rutina. Por las mañanas en el taller, por las tardes con doña Mercedes, por las noches en las oficinas. Era agotador, pero el dinero extra me ayudaba mucho. Además, había llegado a querer genuinamente a esa señora que me trataba como si fuera familia. Un día llegué y la encontré más pensativa que de costumbre. «Carmen», me dijo, «tengo que hablar con usted de algo importante». Se veía nerviosa, como si estuviera a punto de confesar algo terrible. «Usted sabe que no tengo familia cercana, ¿verdad? Mi sobrina en Estados Unidos apenas me recuerda». Yo asentí, sin imaginar hacia dónde iba la conversación. «Pues verá», continuó, «he estado pensando mucho en mi testamento. Tengo una fortuna considerable, propiedades, inversiones, y no sé qué hacer con todo eso». Hizo una pausa larga. «¿Usted cree que está mal que deje todo a alguien que realmente me importa?» «Por supuesto que no, doña Mercedes», le respondí. «Usted tiene derecho a dejar sus cosas a quien usted quiera. Al final, es su dinero y su decisión». Me miró directamente a los ojos. «Entonces quiero que sepa que he decidido dejarle todo a usted». Por un momento pensé que había escuchado mal. «¿Perdón, doña Mercedes?» «Lo que oyó, Carmen. Usted ha sido más hija para mí en estos 2 años que mi propia sobrina en toda su vida. Usted me escucha, me cuida, se preocupa por mí de verdad».
Por eso quiero que cuando yo me vaya, usted y su hija tengan una vida mejor. Me quedé completamente muda. ¿Cómo podía responder a algo así? Doña Mercedes, yo no sé qué decir. Yo solo hago mi trabajo, nada más. No, mi niña, me dijo tomando mis manos trabajadas entre las suyas. Usted hace mucho más que su trabajo. Usted me dio una familia cuando pensé que ya no tenía nada. Esto no es caridad, es justicia. Esa noche no pude dormir. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cuánto dinero podía tener una señora como doña Mercedes? ¿Era real lo que me había dicho? ¿O solo eran palabras de una mujer mayor y solitaria? 3 meses después, doña Mercedes murió tranquilamente mientras dormía. Yo la encontré esa tarde, y aunque sabía que estaba enferma del corazón, la impresión fue terrible. Había perdido a alguien que se había vuelto muy importante para mí. Una semana después del funeral, el licenciado Morales, su abogado, me llamó. Señora Carmen, necesito verla urgentemente para hablar del testamento de doña Mercedes. Fui a su oficina con el corazón en la garganta. Señora, me dijo muy formal, doña Mercedes la instituyó como su única heredera universal. Esto incluye la Casa de las Lomas, una cuenta bancaria con 12 millones de pesos y varias inversiones más. El mundo se me vino encima. 12 millones de pesos. Era una cantidad que ni siquiera podía imaginar. ¿Está usted seguro, licenciado? ¿No hay algún error? No hay ningún error. Aquí están todos los documentos. Solo necesito que venga la próxima semana para firmar los papeles de transferencia. Salí de esa oficina como zombi. En el camión de regreso a casa, no podía dejar de repetir la cifra. 12 millones de pesos. Era suficiente dinero para que Camila y yo viviéramos cómodamente el resto de nuestras vidas. Pero entonces me vino una idea extraña. ¿Y si no le decía nada a nadie por ahora? ¿Y si guardaba el secreto hasta encontrar el momento perfecto? Podía seguir trabajando como siempre, vivir como siempre, y usar el dinero más adelante para darle una sorpresa increíble a Camila. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina humilde, tomé la decisión que cambiaría todo. Mantendría el secreto. El dinero estaría ahí, esperando, para cuando realmente lo necesitáramos. Tal vez para comprarle una casa a Camila, para pagar la universidad de mis futuros nietos, para asegurar el futuro de toda la familia. Qué irónico es el destino. Ahí estaba yo, oficialmente millonaria, lavando trastes en mi fregadero viejo, planeando madrugar al día siguiente para ir al taller de costura, pero me sentía en paz. Doña Mercedes me había dado un regalo extraordinario, y yo sabría usarlo sabiamente cuando llegara el momento adecuado. Si hubiera sabido lo que me esperaba, tal vez habría tomado decisiones diferentes, pero en ese momento, con mi secreto guardado como un tesoro, me sentía poderosa por primera vez en mi vida. Durante los siguientes 2 años después de heredar la fortuna de doña Mercedes, mi vida siguió exactamente igual. Seguía levantándome antes del amanecer, seguía cosiendo hasta que los ojos me ardían, seguía limpiando oficinas hasta altas horas. La única diferencia era que ahora tenía un secreto que me hacía sonreír cuando nadie me veía. Era como tener un superpoder oculto. Camila estaba feliz en su matrimonio. Diego había conseguido un buen trabajo y vivían en una casa bonita que yo había ayudado a pagar con mis ahorros. Por supuesto, ellos no sabían nada de mi herencia y yo planeaba mantenerlo así hasta encontrar el momento perfecto para sorprenderlos. Pero mi cuerpo comenzó a mandarme señales que yo, terca como siempre, decidí ignorar. Primero fueron los mareos. Me levantaba muy rápido y el mundo se me iba de lado. Es el cansancio, me decía, nada más. Luego vinieron los dolores en el pecho, como si alguien me estuviera apretando el corazón con las manos. Son nervios, me convencía, por trabajar tanto. Pero una mañana, mientras cosía un vestido de quinceañera, sentí como si un elefante se hubiera sentado sobre mi pecho. El dolor era tan fuerte que se me cayó la tela de las manos. No podía respirar, no podía moverme, solo podía quedarme ahí. Agarrándome el pecho y rogando que pasara, doña Carmen me encontró así cuando llegó al taller. «Ay, Carmen, ¿qué te pasa?». Me llevó corriendo al hospital más cercano. Yo iba en el taxi pensando, «Por favor, Dios, que no sea nada grave, todavía tengo mucho que hacer». En el hospital me hicieron estudios que nunca había visto en mi vida. Máquinas que hacían ruidos raros, cables por todos lados,
Doctores que hablaban con palabras que no entendía, pero sus caras me decían que algo estaba muy mal. El doctor Ramírez, un hombre mayor con lentes y una sonrisa amable, me llamó a su consultorio al día siguiente. Señora Carmen, tenemos que hablar seriamente. Se sentó frente a mí y sacó unas radiografías. Usted tiene una condición cardíaca grave. Su corazón está muy dañado, probablemente por años de estrés y trabajo excesivo. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Qué significa eso, doctor? Significa que necesita dejar de trabajar inmediatamente. Nada de esfuerzos, nada de cargar cosas pesadas, nada de desvelarse. Su corazón necesita descanso absoluto si queremos evitar algo peor. El mundo se me vino encima. Pero doctor, yo tengo que trabajar, tengo responsabilidades, No podía terminar la frase. Tenía miedo de lo que venía después. Señora, si no hace caso, puede tener un infarto masivo en cualquier momento, y ese sí puede ser mortal. Sus palabras eran como cuchillos. Necesita usted buscar apoyo familiar. ¿Tiene hijos? ¿Alguien que pueda cuidarla? Camila, mi hija, ella me ayudaría, ¿verdad? Después de todo lo que había hecho por ella, después de todos los sacrificios, ella estaría ahí para mí cuando la necesitara. Salí del hospital con una bolsa llena de medicinas y el corazón lleno de miedo. No miedo a la muerte, sino miedo a no poder trabajar, a no poder ser útil. Mi identidad estaba tan ligada al trabajo que no sabía quién era sin él. Esa tarde llamé a Camila. Mi voz temblaba cuando le expliqué lo que había pasado. Hija, necesito decirte algo importante. Estuve en el hospital y... ¿Qué pasó, mamá? ¿Estás bien? Al principio sonaba preocupada, como la hija que yo recordaba. Tengo problemas del corazón, mi amor. El doctor dice que tengo que dejar de trabajar por un tiempo indefinido, que necesito descansar o puede pasar algo peor. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, demasiado largo. ¿Dejar de trabajar? ¿Completamente? Sí, hija. El doctor fue muy claro. Nada de esfuerzos, nada de... ¿Y cómo vas a vivir sin trabajar? Su tono había cambiado completamente. Ya no era preocupación. Era molestia, pues pensé que tal vez podría quedarme con ustedes por un tiempo, solo hasta que me recupere un poco. Otro silencio, más largo, más frío. Mamá, la verdad es que ahorita no es buen momento. Diego está empezando en su nuevo trabajo. Yo tengo muchas cosas que hacer. Sentí como si me estuvieran quitando el aire. Camila, yo solo necesito un lugar donde descansar. No voy a ser una molestia, te lo prometo. Es que no entiendes, mamá. Su voz se estaba volviendo dura, impaciente. Si no puedes trabajar, entonces, ¿para qué sirves? Esas palabras me atravesaron como una bala. ¿Cómo dices, hija? Lo que oíste. Si ya no puedes trabajar, si ya no puedes aportar nada, entonces eres un estorbo. No puedo andar cargando con una inválida. No podía creer lo que estaba escuchando. Esta no era mi hija. Esta no era la niña a la que había criado con tanto amor. Camila, por favor, soy tu madre. Solo necesitas dejar de ser tan dramática. Me gritó. Toda la vida has sido igual, siempre exagerando, siempre queriendo llamar la atención. Seguramente ni siquiera estás tan enferma. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Hija, tengo los estudios médicos. Puedes verlos si quieres. El doctor dice que es grave. No me importa lo que diga el doctor. Lo que me importa es que ya no sirves para nada. ¿Entiendes? No eres útil. Eres un peso muerto. Cada palabra era como un martillazo en mi pecho. Mi propia hija. La razón de todos mis sacrificios. Me estaba diciendo que no servía para nada. Que era un peso muerto. Durante años te mantuve. Siguió gritando. Años en los que pudiste haber buscado a un hombre que te mantuviera en lugar de andar de mártir. Pero no, tú preferiste el drama, y ahora quieres que yo pague las consecuencias de tus malas decisiones. Camila, por favor. Mi voz era apenas un susurro. No, mamá, ya basta. Búscate la vida como puedas. Pero no me busques a mí. Yo tengo mi propia familia ahora, mis propias responsabilidades. Tú ya no eres mi problema. Y colgó, así de simple, así de cruel. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, llorando como no había llorado nunca.
No eran lágrimas de dolor físico, eran lágrimas de alma rota. Mi hija, mi único amor, mi razón de existir, acababa de decirme que no servía para nada. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba su voz. No sirves para nada. Eres un peso muerto. Las palabras se repetían una y otra vez en mi cabeza como una canción cruel. Y por primera vez en mi vida, me pregunté si tal vez ella tenía razón. Tal vez realmente no servía para nada. Tal vez todos esos años de sacrificio habían sido en vano. Tal vez había criado a un monstruo sin darme cuenta. Pero algo en el fondo de mi corazón me decía que esto no podía ser el final de mi historia, que tenía que haber algo más, algo mejor esperándome. Solo que en ese momento, con el corazón roto en 1000 pedazos, no podía ni imaginar qué podía ser. Después de esa llamada telefónica que me destrozó el alma, pasé 3 días sin poder comer bien. Todo me sabía a cartón. El doctor me había dado medicinas para el corazón, pero no había medicina para lo que realmente me dolía. La traición de mi propia hija. Pensé que tal vez Camila recapacitaría, que se daría cuenta de lo cruel que había sido conmigo, y me llamaría para disculparse. Pero el teléfono nunca sonó. Los días pasaron lentos, silenciosos, llenos de una soledad que nunca antes había sentido. El viernes por la mañana, mientras tomaba mis pastillas para el corazón, sonó el timbre. Mi corazón dio un salto de esperanza. Ha de ser Camila, pensé. Viene a disculparse, a decirme que todo fue un malentendido. Abrí la puerta con una sonrisa que se me borró inmediatamente. Ahí estaban Camila, Diego y su mamá, doña Fernanda, pero no venían con cara de disculpa, venían con cara de funeral. «Hola, mamá», me dijo Camila sin mirarme a los ojos. «Necesitamos hablar contigo». Los hice pasar a la sala. Diego se veía incómodo, mirando hacia todos lados menos hacia mí. Doña Fernanda tenía esa sonrisita falsa que siempre ponía cuando quería parecer buena gente. Y Camila parecía otra persona, fría, distante, como si fuera una extraña. «A ver, Carmen», comenzó doña Fernanda con ese tonito condescendiente que tanto odiaba. «Camila nos contó sobre tu situación de salud». «¿Mi situación?», pregunté confundida. «Sí, que ya no puedes trabajar, que estás enferma», siguió hablando como si fuera algo vergonzoso. «Y pues hemos estado platicando los 3, ¿verdad, hijos?». Diego asintió sin convicción. Camila mantenía la vista fija en el suelo, y llegamos a la conclusión de que lo mejor para todos es que busques otras opciones. Terminó doña Fernanda con esa sonrisa horrible. «¿Otras opciones?». Yo seguía sin entender. «¿De qué están hablando?». Fue entonces cuando Camila levantó la vista y me miró directamente. Sus ojos estaban fríos, duros, como piedras. «Mamá, ya no podemos mantenerte». Sentí como si me hubieran dado una cachetada. «¿Mantenerme? Pero si yo nunca les he pedido». «Es que no entiendes», me interrumpió Diego. «Hablando por primera vez, si te quedas con nosotros, vamos a tener que pagar tus medicinas, tu comida, todo. Y ahora que voy empezando en el trabajo, además», agregó doña Fernanda, «tener a una persona enferma en la casa no es bueno para nadie. Es mucha responsabilidad, mucho estrés». No podía creer lo que estaba escuchando. «Camila, por favor dime que esto es una broma. Dime que no estás de acuerdo con esto». Mi hija me miró con una frialdad que nunca le había visto. «Mamá, tienes que entender que yo tengo mi propia vida ahora, mi propia familia. No puedo estar cargando con esto, con esto». Las palabras salieron como un grito. «Soy tu madre. No soy una cosa. Soy tu madre. Una madre que ya no puede hacer nada por nosotros», respondió con una crueldad que me heló la sangre. «Una madre que solo va a ser un gasto, una carga». Doña Fernanda asintió, como si Camila hubiera dicho algo muy sabio. «Así es, Carmen. Los hijos no están obligados a cargar con los padres cuando ya no sirven para nada». «Ya no sirvo para nada». Mis lágrimas comenzaron a caer sin control. «Después de todo lo que hice por ti, Camila, después de todos los sacrificios». «Esos fueron tus sacrificios», me gritó. «Nadie te pidió que te mataras trabajando. Nadie te pidió que fueras una mártir. Esas fueron tus decisiones». Diego se movía nervioso en su silla. Era obvio que esto no había sido idea suya. Pero tampoco tenía el valor de defenderme. «Mira, Carmen», continuó doña Fernanda,
Ya hablamos y decidimos que lo mejor es que te vayas, que busques un asilo o un cuartito por ahí donde puedas vivir con tu pensión de... No tengo pensión, grité. Trabajé toda mi vida sin seguro social. No tengo nada. Pues entonces consíguete un trabajo de algo que puedas hacer sentada, dijo Camila con un desprecio que me atravesó como una navaja. No es nuestro problema resolver tu vida. Camila, por favor. Mi voz se quebró. Soy tu madre. Te crié sola. Te di todo lo que pude. Me sacrifiqué por ti. Y ya me hartaste con eso, explotó. Toda la vida echándome en cara tus sacrificios. Como si yo te hubiera pedido que te mataras trabajando. Como si fuera mi culpa que mi papá te haya dejado. Sus palabras eran puñaladas. Cada una dolía más que la anterior. Además, agregó doña Fernanda, mi hijo tiene que pensar en su futuro, en sus hijos cuando los tenga. No puede estar gastando dinero en mantener a alguien que ya no sirve para nada, terminó Camila la frase. Exacto, ya lo dijiste, mamá. Si no puedes trabajar, entonces no sirves para nada. Me quedé callada, no porque no tuviera que decir, sino porque el dolor era tan grande que ya no podía hablar. Era como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Entonces ya está decidido, dijo doña Fernanda levantándose. Te damos hasta mañana para que saques tus cosas. ¿Mis cosas?, pregunté como zombi. Pues lo que sea tuyo, respondió Camila. Pero no puedes llevarte los muebles porque técnicamente son míos. Yo los compré. Mentira. Yo había pagado la mayoría de esas cosas, pero ya no tenía fuerzas para pelear. ¿Y a dónde quieren que me vaya? No es nuestro problema, respondió mi hija, sin ni siquiera parpadear. Búscate la vida como puedas, ya eres adulta. Se fueron sin más, ni un abrazo, ni una disculpa, ni siquiera una mirada de compasión. Me dejaron ahí, sola, en esa sala donde había cosido tantas noches para pagarle sus estudios, sus caprichos, sus sueños. Esa noche empaqué mis pocas pertenencias en una maleta vieja y 2 bolsas de plástico, ropa, algunas fotos, mis medicinas y poco más. Mientras doblaba mis vestidos desgastados, lloraba por todo lo que había perdido. A mi hija, mi hogar, mi propósito en la vida. A la mañana siguiente llegó un taxi. Yo salí de esa casa cargando mi maleta, sintiendo como si estuviera cargando todo el peso del mundo. Camila estaba en la ventana, viendo cómo me iba, pero no salió a despedirse. Mientras el taxi se alejaba, volteé una última vez hacia la casa donde había sido feliz visitando a mi hija, donde había jugado con la ilusión de ser abuela algún día, donde había creído que tenía una familia que me amaba. ¿A dónde vamos, señora?, me preguntó el taxista. No sabía qué responder, no tenía a dónde ir, no tenía a quién recurrir. Por primera vez en mi vida, estaba completamente sola, pero en el fondo de mi bolsa guardaba el teléfono del licenciado Morales y los papeles de mi herencia. Tal vez era hora de dejar de ser la mujer humilde que siempre había sido. Tal vez era hora de mostrarles a todos quién era realmente Carmen. Al hotel más barato que conozca, le dije al taxista con la voz quebrada. No podía pensar con claridad. Mi mundo se había desmoronado en menos de una semana. El Hotel San Jorge era un lugar triste en el centro de la ciudad. Cuartos pequeños, paredes delgadas y un olor a humedad que se metía hasta los huesos. Pero era lo único que podía pagar con los pocos ahorros que me quedaban. Subí a mi cuarto en el 2º piso, cargando mi maleta como si fuera el peso de toda mi vida fracasada. Me senté en esa cama dura y miré alrededor. Las paredes estaban manchadas, la alfombra gastada, el baño compartido al final del pasillo. ¿Esto es lo que vale tu vida, Carmen?, me pregunté. Después de 58 años trabajando como burra, esto es lo que mereces. Esa primera noche lloré como no había llorado nunca. No solo por la traición de Camila, sino por todo. Por los años perdidos cosiendo hasta que los dedos me sangraban. Por las noches sin dormir limpiando oficinas. Por haber creído que el amor de madre era suficiente para garantizar amor de hija. Pero entre lágrima y lágrima, mi mente comenzó a trabajar. En mi bolsa estaban los papeles que el licenciado Morales me había dado hacía 2 años. Los documentos que certificaban que yo, Carmen Sánchez, era dueña de 12 millones de pesos, una casa en Las Lomas y varias inversiones. Durante estos años había sido tan humilde, tan acostumbrada a vivir con poco, que casi se me había olvidado que era millonaria.
Había guardado el secreto esperando el momento perfecto para sorprender a Camila. Cuando se case, pensaba, cuando tenga hijos, cuando realmente lo necesite. Pero ahora me daba cuenta de lo estúpida que había sido. ¿Por qué seguir guardando un secreto para alguien que me trataba como basura? ¿Por qué seguir sacrificándome por una hija que me había dicho que no servía para nada? A las 3 de la mañana, sentada en esa cama horrible, tomé la decisión más importante de mi vida. Por primera vez en mis 58 años, iba a usar mi dinero para mí, para Carmen, para la mujer que había dado todo y nunca había recibido nada a cambio. Me levanté, saqué mi teléfono viejo y marqué el número del licenciado Morales. Era de madrugada, pero no me importó. Bueno, contestó con voz de dormido. Licenciado Morales, soy Carmen Sánchez. Disculpe la hora, pero necesito hablar con usted urgentemente sobre mi herencia. Hubo un silencio. Señora Carmen, ¿está todo bien? ¿Son las 3 de la mañana? No, licenciado, no está todo bien, y por eso necesito que me ayude. Quiero acceder a mi dinero. Todo. Ahora. Ahora. Pero señora, pasó algo. ¿Está en algún problema? Las lágrimas volvieron a brotar. Sí, licenciado. Estoy en el peor problema de mi vida. Resulta que mi familia me considera un estorbo y me echaron de la casa. Ahora estoy en un hotel de mala muerte, sola, enferma del corazón, sin trabajo y sin familia. Ay, señora, ¿cómo es posible? Su hija no sabe de la herencia. No sabe nada, y ya no quiero que sepa, ya no quiero darle nada. Quiero usar mi dinero para mi vida. El licenciado se quedó callado un momento. Entiendo, señora. Mire, mañana mismo vamos a arreglar todo. Nos vemos en mi oficina a las 10 de la mañana. Va usted a salir de ese hotel y a vivir como la señora que realmente es. Colgué el teléfono y por primera vez en días sonreí. Una sonrisa pequeña, pero real. Ya no era la Carmen humilde que se conformaba con migajas. Ya no era la madre abnegada que se sacrificaba por hijos ingratos. Era Carmen la millonaria, y era hora de que todos lo supieran. Esa noche no pude dormir, pero ya no era por tristeza, era por emoción. Por primera vez en mi vida iba a hacer algo completamente para mí. Iba a comprarme una casa bonita, iba a vestirme bien, iba a vivir como siempre había soñado. Llegué a la oficina del licenciado Morales vestida con mi mejor ropa, que seguía siendo muy humilde. Él me recibió con una sonrisa cálida y café recién hecho. Señora Carmen, antes que nada quiero decirle que siento mucho lo que le pasó con su familia, pero también quiero felicitarla por la decisión que tomó. ¿Felicitarme? Sí. Durante estos 2 años he visto a muchos herederos que reciben fortunas y las despilfarran, pero usted esperó, fue prudente, aunque las circunstancias no son las que hubiéramos querido. Creo que ya es hora de que disfrute lo que doña Mercedes quería que disfrutara. Revisamos todos los papeles. Mi cuenta bancaria tenía ahora 14 millones de pesos porque las inversiones habían crecido. 14 millones. Era una cantidad que ni en mis sueños más locos había imaginado. ¿Qué quiere hacer primero, señora?, me preguntó el licenciado. Quiero comprarme una casa hermosa donde pueda vivir en paz y dignidad. Perfecto. Tengo una amiga que es corredora de bienes raíces de lujo. Se llama Patricia Hernández. Voy a llamarla ahora mismo. Mientras esperábamos a que llegara la corredora, el licenciado me explicó todo sobre mis inversiones, mis propiedades, mis derechos. Era como aprender un idioma nuevo, el idioma del dinero y la independencia. Patricia llegó 1 hora después. Era una mujer elegante, bien vestida, con una sonrisa profesional. ¿Qué tipo de propiedad está buscando, señora Carmen? Algo bonito, le dije. Algo donde pueda vivir tranquila, no me importa el precio. Patricia sonrió. Perfecto. Tengo varias opciones que podrían interesarle. ¿Qué le parece si vamos a ver algunas ahora mismo? Salimos en su coche lujoso hacia Polanco. Mientras manejaba, me explicaba las características de cada zona, los precios, las amenidades. Yo la escuchaba como si fuera un cuento de hadas. La primera casa que vimos era hermosa, pero no me emocionó. La segunda era muy grande para mí sola, pero cuando llegamos a la tercera, supe inmediatamente que esa era mi casa. Era un penthouse en un edificio elegante, con vista a toda la ciudad. Tenía 3 recámaras, una cocina moderna, una terraza enorme y, sobre todo, mucha luz, mucha paz. ¿Cuánto cuesta?, pregunté.
$8.500.000 pesos, respondió Patricia. La quiero. Patricia me miró sorprendida. ¿No quiere pensarlo? ¿Ver otras opciones? No, esta es mi casa. Ese mismo día firmé los papeles. Pagué de contado. $8.500.000 pesos que salieron de mi cuenta como si fuera lo más natural del mundo. Esa noche, mientras cenaba sola en mi suite del hotel, reflexionaba sobre todo lo que había pasado. Hacía una semana era una mujer sin hogar, humillada, abandonada. Ahora era dueña de uno de los penthouses más bonitos de la ciudad, pero lo que más me llenaba no era el dinero o la casa. Era la sensación de haber recuperado mi dignidad, de haber tomado control de mi vida, de haber decidido que Carmen Sánchez merecía algo mejor que las migajas. Llamé al licenciado para agradecerle. «No me agradezca nada, señora», me dijo. «Usted se merece esto y mucho más. Doña Mercedes estaría muy orgullosa de verla así». Antes de dormir pensé en Camila. Pensé, ¿qué estaría haciendo? ¿Pensaría en mí? ¿Se arrepentiría de haberme tratado tan mal? Por un momento sentí ganas de llamarla, de contarle todo, de darle una oportunidad de disculparse. Pero luego recordé sus palabras. «Ya no sirves para nada». Y se me quitaron todas las ganas de perdón. Mañana empezaría mi nueva vida. Y esta vez, por primera vez en mis 58 años, iba a hacer una vida que me perteneciera completamente a mí. 3 días después de comprar mi penthouse, Patricia me llamó para firmar los últimos papeles y recoger las llaves. Yo había dormido poco, pero no por nervios, sino por emoción. Era como si fuera niña en la mañana de Navidad. «Señora Carmen, la espero en la oficina a las 2 de la tarde», me había dicho Patricia. «Ahí vamos a terminar todo el papeleo y después la acompaño a conocer su nueva casa con calma». Me arreglé con especial cuidado esa mañana. Me puse mi mejor vestido, el que había usado para la boda de Camila, y unos zapatos que había comprado hace años pero que apenas había usado. Quería verme presentable para este momento tan importante. Llegué a la inmobiliaria Propiedades Premium, puntual. Era un lugar elegante en Polanco, con pisos de mármol, muebles modernos y secretarias muy arregladas. Me sentía un poco fuera de lugar con mi ropa sencilla, pero sabía que eso pronto cambiaría. «Señora Carmen», me saludó Patricia con una sonrisa genuina. «Qué gusto verla. Pase, pase. Ya tengo todo listo para usted». Mientras caminábamos hacia su oficina, noté que había otra corredora en un escritorio cercano. Era una mujer de unos 40 años, muy arreglada, con ropa cara y una actitud que se notaba presumida desde lejos. Nos miró de pies a cabeza cuando pasamos. «Patricia», le dijo en voz alta, «¿esta señora es la del penthouse de 8 millones?» Patricia se detuvo y asintió. «Sí, Mariana. Te presento a la señora Carmen Sánchez, nuestra nueva cliente VIP». Mariana me miró de arriba abajo otra vez, pero esta vez con una sonrisita burlona. «¿En serio? ¿Ella va a comprar el penthouse más caro que tenemos?» Sentí como mi cara se calentaba. Patricia se veía incómoda. «Mariana, por favor». «No, Patricia, déjame hablar con la señora», dijo Mariana levantándose de su escritorio. «Señora, Carmen, ¿verdad?», asentí, aunque ya no me gustaba hacia dónde iba esta conversación. «Mire, señora Carmen, yo creo que Patricia no le explicó bien las cosas. Ese penthouse es muy, ¿cómo le digo?, exclusivo. Es para gente de cierto nivel, ¿me entiende?». «¿De cierto nivel?», pregunté, aunque ya sabía exactamente lo que quería decir. «Sí, para personas exitosas, profesionistas, empresarios, gente que realmente puede mantener ese tipo de propiedad». Su sonrisa falsa me daba más coraje cada segundo. Patricia trató de intervenir. «Mariana, la señora Carmen ya fue aprobada para el crédito y...». «¿Crédito?». Mariana se rió. «¿Va a pagar con crédito? Ay, por favor, esos penthouses son solo para gente que puede pagar de contado». «No para». Bueno, ya me entienden. No podía creer la desfachatez de esta mujer. Me estaba tratando como si fuera una indigente, como si no tuviera derecho a estar ahí. «Señora», continuó Mariana, «no se ofenda, pero creo que usted está un poquito confundida. Ese tipo de propiedades no son para personas como usted. ¿Por qué no mejor ve algo más apropiado para su presupuesto? Tenemos unos departamentitos muy lindos en la colonia Roma Norte, mucho más adecuados». Patricia estaba roja de la vergüenza. «Mariana, por favor,
Ya basta, la señora Carmen. No, Patricia, déjala hablar. La interrumpí. Algo dentro de mí se había despertado. Una fuerza que no sabía que tenía. Señora Mariana, ¿verdad? Licenciada Mariana Vega. Me corrigió con altanería. Ah, licenciada, qué interesante. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de mi banco. ¿Sabe qué, licenciada? Tiene razón en algo. Ese penthouse sí es para gente de cierto nivel. Mariana sonrió satisfecha, creyendo que había ganado, y yo soy gente de ese nivel. Continué con una calma que me sorprendió. De hecho, creo que soy exactamente el tipo de cliente que ustedes buscan. Le mostré la pantalla de mi teléfono a Patricia, pero lo hice lo suficientemente alto para que Mariana pudiera ver. Ahí estaba mi saldo. 14.237.500 pesos. Patricia abrió los ojos como platos. Mariana se quedó con la boca abierta. Como puede ver, licenciada Mariana, seguí hablando con una tranquilidad que nunca había sentido. No solo puedo pagar el penthouse de contado, sino que después de pagarlo me van a sobrar más de 5 millones de pesos. El silencio en la oficina era total. Otras personas habían volteado a ver qué pasaba. ¿Y sabe qué es lo más triste de todo esto? Continué. Que usted me juzgó por mi ropa, por mi apariencia, por lo que usted cree que valgo. Pero resulta que la que no tiene nivel aquí es usted. Mariana estaba pálida como papel. Yo no quise. Claro que quiso. Quiso humillarme, hacerme sentir pequeña, convencerme de que no merezco algo bueno. Mi voz se hizo más fuerte. ¿Sabe cuántos años trabajé como costurera? ¿Cuántas noches me desvelé limpiando oficinas como esta para darle una vida mejor a mi hija? Patricia estaba boquiabierta. Varios empleados se habían acercado a escuchar. Y ahora que tengo dinero para comprar lo que se me dé la gana, viene usted a decirme que no soy suficiente, que no tengo el nivel adecuado. Mariana intentó hablar. Señora, yo solo. No he terminado. La callé con una autoridad que no sabía que tenía. ¿Sabe qué es tener nivel? Es tratar a la gente con respeto sin importar cómo se vea. Es no juzgar a nadie por su apariencia. Es entender que el verdadero valor de una persona no está en su ropa, sino en su corazón. Toda la oficina estaba en silencio. Hasta las secretarias habían dejado de trabajar para escuchar. Así que sí, licenciada Mariana, voy a comprar ese penthouse. Voy a pagarlo de contado. Y cuando lo haga, quiero que recuerde este momento, que recuerde el día que trató como basura a una mujer que resultó ser más exitosa que usted. Mariana estaba temblando. Señora, por favor, disculpe, yo no sabía. Exacto, no sabía, pero habló como si supiera, juzgó como si tuviera derecho. El gerente de la inmobiliaria apareció corriendo. ¿Qué está pasando aquí? Patricia le explicó rápidamente la situación. El gerente se veía mortificado. Señora Carmen, por favor acepte mis más sinceras disculpas. El comportamiento de la licenciada Vega es completamente inaceptable. No se preocupe, le dije con una sonrisa que me salió del alma. Esto me sirvió para recordar algo muy importante, que el dinero no da clase, pero la clase sí puede conseguir dinero. Me volví hacia Mariana una última vez. Espero que esta experiencia le enseñe a tratar mejor a la gente, porque nunca sabe cuándo la persona que está humillando puede resultar ser exactamente lo que usted pretende ser. Patricia me llevó a su oficina privada, donde firmamos todos los papeles en un ambiente mucho más tranquilo. Cuando salimos, Mariana ya no estaba en su escritorio. Se fue a casa, me explicó Patricia. Creo que necesitaba tiempo para reflexionar. 2 horas después, Patricia me llamó. Señora Carmen, tengo noticias. El video de lo que pasó hoy se volvió viral en redes sociales. Alguien lo grabó y lo subió a TikTok. Video, no entendía. Sí, y la reacción de la gente es increíble. Todos están aplaudiendo lo que usted hizo. Y, bueno, Mariana renunció. Dice que no puede trabajar aquí después de la humillación. Esa noche, en mi última noche en el hotel, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Por primera vez en mi vida, había defendido mi valor. Había demostrado que Carmen Sánchez no era la mujer humilde que siempre había sido. Mañana me mudaría a mi penthouse. Pero más importante que eso, había descubierto quién era realmente cuando dejaba de vivir para otros y empezaba a vivir para mí, para... La primera mañana que desperté en mi penthouse, no lo podía creer. Abrí los ojos y por un momento no sabía dónde estaba.
El techo era alto, blanco, sin manchas de humedad. Las cortinas dejaban pasar una luz dorada que nunca había visto en mi vida. Me quedé acostada unos minutos, simplemente respirando ese aire que olía a nuevo, a posibilidades. Me levanté y caminé descalza hacia la terraza. Cuando abrí las puertas corredizas, el aire fresco me golpeó la cara y vi toda la ciudad extendiéndose ante mí como un mapa gigante. Esto es mío, me dije en voz alta. Todo esto es mío. Los primeros días fueron extraños. Estaba acostumbrada a levantarme antes del amanecer para ir a trabajar, pero ahora no tenía a dónde ir. Me despertaba a las 5 de la mañana por costumbre y me quedaba ahí, en mi cama cómoda, preguntándome qué hacer con tantas horas libres. Decidí empezar por lo básico, aprender a vivir en mi nueva casa. El penthouse venía amueblado, pero muy minimalista. Necesitaba hacer lo mío, llenarlo de cosas que me gustaran. Así que empecé a salir de compras, algo que nunca había hecho por placer. Al principio me daba pena gastar dinero en cosas innecesarias. Veía un florero bonito y pensaba, ¿para qué lo quiero? Es puro gasto. Pero luego me recordaba que ya no tenía que vivir contando cada peso, que podía darme gustos sin que se acabara el mundo. Compré plantas para la terraza, muchas plantas, rosas, geranios, lavanda, hasta un pequeño limonero. Nunca había tenido jardín propio, y descubrí que me encantaba cuidar las plantas, ver cómo crecían con mis cuidados. Era como ver crecer una nueva versión de mí misma. También compré una máquina de coser nueva, no porque necesitara trabajar, sino porque me di cuenta de que coser era parte de mí, pero esta vez sería diferente. Esta vez sería por gusto, no por obligación. Instalé mi taller en la segunda recámara, con buena luz, una silla cómoda, y todos los materiales que siempre había soñado tener. El primer vestido que cosí en mi nueva casa fue para mí, un vestido azul cielo, sencillo pero elegante, hecho con una tela que había visto en una tienda cara y que antes nunca me hubiera atrevido a comprar. Cuando me lo puse y me vi en el espejo de cuerpo completo de mi recámara, no reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. «Hola, Carmen», le dije a mi reflejo. «Mucho gusto conocerte». Poco a poco fui descubriendo cosas de mí que no sabía que existían. Me inscribí en clases de baile en el centro cultural cerca de mi casa. Siempre había querido aprender tango, pero nunca había tenido tiempo ni dinero. Ahora tenía ambos. Al principio me daba pena. Era la mayor del grupo, y mis pies no estaban acostumbrados a moverse con gracia. Pero el profesor, don Ricardo, era muy paciente. «El tango no se baila con los pies, se baila con el corazón», me decía. «Y usted tiene mucho corazón, señora Carmen». También me apunté a clases de francés. ¿Por qué francés? Porque siempre me había parecido el idioma más bonito del mundo, y porque podía. Bonjour, je suis Carmen. Practicaba frente al espejo mientras me maquillaba por las mañanas. Sí, me maquillaba. Otra cosa nueva. Fui a una tienda departamental y le pedí a una chica que me enseñara a usar cosméticos. ¿Para alguna ocasión especial?, me preguntó. Sí, le respondí, para todos los días de mi nueva vida, pero lo que más disfrutaba eran los viajes. Cada mes me iba a un lugar diferente. Primero fueron destinos nacionales, Oaxaca, San Miguel de Allende, Puerto Vallarta, lugares que había visto en revistas pero que nunca pensé que visitaría. Mi primer viaje internacional fue a París. Me daba terror viajar sola al extranjero, pero me armé de valor. Si pude sobrevivir a que mi propia hija me echara de la casa, me dije, puedo sobrevivir a cualquier cosa. París fue mágico. Caminé por los Campos Elíseos. Visité el Louvre. Tomé café en pequeños bistros. Practiqué mi francés con meseros que sonreían cuando escuchaban mi acento mexicano. «Vous êtes très courageuse, madame», me dijo un señor mayor en un café. «Usted es muy valiente, señora». Valiente. Nadie me había dicho eso nunca. Después fueron Italia, España, Grecia. En cada país descubría algo nuevo sobre el mundo y sobre mí. En Toscana aprendí a catar vinos. En Santorini vi el atardecer más hermoso de mi vida. En Barcelona bailé flamenco en una taberna llena de turistas que aplaudían mis pasos torpes pero llenos de alegría. En casa, mientras tanto, había comenzado a hacer amigos. Doña Elena, mi vecina del piso de abajo. Se convirtió en mi confidente. Era una viuda como yo.
pero que había criado 5 hijos exitosos que la visitaban cada domingo. Al principio envidiaba su suerte, pero luego me di cuenta de que yo tenía algo que ella no: libertad total. ¿No te sientes sola?, me preguntaba a veces. A veces, le respondía honestamente. Pero hay una diferencia entre estar sola y sentirse sola. Yo estoy sola por elección, no por abandono. También conocí a Lupita en las clases de tango. Era una mujer de mi edad que había enviudado el año anterior. Mi esposo me dejó bien acomodada, me contó un día, pero me dejó también con el miedo de vivir. Nos hicimos amigas rápidamente. Ella me enseñó a usar Uber. Yo le enseñé a coser. Los domingos, en lugar de sentirme triste por estar sola, organizaba comidas con mis nuevas amigas, cocinaba platillos que había aprendido en mis viajes, servía vinos que había descubierto en Francia, y llenaba mi casa de risas que resonaban en esas paredes que antes solo conocían silencio. Una tarde, mientras regaba mis plantas en la terraza, me di cuenta de algo que me llenó de paz. Por primera vez en mi vida, estaba viviendo para mí, no para Camila, no para ningún hombre, no para cumplir expectativas de otros, solo para Carmen. Mi rutina diaria había cambiado completamente. Me levantaba cuando mi cuerpo quería, no cuando sonaba un despertador cruel. Desayunaba tranquila en mi terraza, viendo la ciudad despertar. Cosía por las tardes, pero solo cosas que me gustaban. Leía libros que había comprado pero nunca había tenido tiempo de abrir. Tomaba siestas sin sentirme culpable. Por las noches, cuando me acostaba en mi cama cómoda, pensaba en la mujer que había sido hace un año, esa Carmen que se mataba trabajando, que vivía para otros, que aceptaba migajas de amor como si fueran banquetes, y no sentía lástima por ella, sino gratitud, porque sin esa Carmen, esta Carmen no existiría. A veces, muy de vez en cuando, pensaba en Camila. Me preguntaba cómo estaría, si pensaría en mí, si se habría dado cuenta del error que había cometido. Pero esos pensamientos ya no me dolían como antes. Era más bien curiosidad, como cuando uno se pregunta qué pasó con un conocido del pasado. Una noche, mientras cenaba sola en mi comedor con vista a la ciudad, levanté mi copa de vino y hice un brindis silencioso, por Carmen Sánchez, por la mujer que creía que no valía nada, y descubrió que valía todo. Afuera, la ciudad brillaba con millones de luces, y yo, por primera vez en mis 58 años, brillaba también. Habían pasado 8 meses desde que me mudé a mi penthouse cuando recibí la primera llamada. Era un martes por la tarde. Yo estaba en mi terraza, regando mis plantas y escuchando música francesa, cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Bueno, contesté sin pensar. ¿Mamá? La voz era apenas un susurro, pero la reconocí inmediatamente. Era Camila. Se me heló la sangre. Después de todos estos meses sin saber nada de ella, ahí estaba su voz otra vez en mi vida. Mamá, soy yo, Camila. Ya sé quién eres. Le respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. ¿Qué quieres? Hubo un silencio largo. Luego escuché algo que no esperaba. Estaba llorando. Mamá, por favor, necesito hablar contigo. Necesito verte. Ah, sí. Ahora sí necesitas algo de la que no sirve para nada. Mamá, por favor, no seas así. Yo me equivoqué. Me equivoqué muchísimo. Su voz sonaba diferente, quebrada, desesperada, pero mi corazón, que antes se hubiera derretido inmediatamente al escucharla así, ahora se mantenía firme como una roca. ¿Te equivocaste?, pregunté. ¿En qué te equivocaste, Camila? ¿En decirme que no servía para nada? ¿En echarme de tu casa como si fuera un perro? ¿En llamarme peso muerto? En todo, gritó entre sollozos. Me equivoqué en todo, mamá. Por favor, dame una oportunidad de explicarte. Las cosas están muy mal. ¿Mal? ¿Para ti están mal? No pude evitar que se me saliera una risa amarga. ¿Y crees que eso me importa después de cómo me trataste? Mamá, por favor. Diego me dejó. Se llevó a los niños. Perdí mi trabajo. Ya no tengo dónde vivir. Estoy desesperada. Sentí una punzada en el pecho, pero no de compasión. Era algo más complejo. Era la confirmación de que la vida tiene sus formas de hacer justicia. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, le pregunté. Ahora que no tienes a nadie más, te acordaste de que tienes madre. ¿No es eso? Bueno, sí,
pero es que me di cuenta de lo importante que eras para mí, de todo lo que hiciste por mí. ¡Qué curioso!, le dije mientras me sentaba en una de las sillas de mi terraza. Tardaste 8 meses en darte cuenta. Mamá, por favor, sé que la regué, sé que fui la peor hija del mundo, pero te necesito. Eres lo único que me queda. Yo no soy tu última opción, Camila, y ya no soy tu salvavidas tampoco. Colgué el teléfono. Me quedé ahí, temblando, no de miedo, sino de una mezcla extraña de dolor y poder. Era la primera vez que le colgaba el teléfono a mi hija. Era la primera vez que la había rechazado. Durante los siguientes días, Camila me llamó constantemente. Dejaba mensajes de voz largos donde lloraba, donde me decía que lo sentía, donde me contaba lo mal que estaba todo, pero yo no contestaba. Por primera vez en mi vida, no estaba disponible para rescatar a mi hija de sus problemas. Una semana después, mientras regresaba de mis clases de francés, el portero del edificio me detuvo. Señora Carmen, hay una joven aquí que dice ser su hija. Lleva como 2 horas esperándola. Está muy alterada. Mi corazón se aceleró. ¿Dónde está? En la sala de espera del lobby. Bajé en el elevador con el estómago hecho un nudo. Cuando se abrieron las puertas, la vi inmediatamente. Estaba sentada en uno de los sillones elegantes del lobby, pero se veía completamente fuera de lugar. Su ropa estaba arrugada, su cabello despeinado, sus ojos hinchados de tanto llorar. Cuando me vio, se levantó como un resorte. Mamá, se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y algo en su mirada que nunca había visto antes. Desesperación real. ¿Qué haces aquí, Camila? Mamá, por favor, necesito hablar contigo. Necesito. Se acercó a mí con los brazos extendidos, como si quisiera abrazarme, pero yo di un paso atrás. ¿Necesitas qué? ¿Dinero? ¿Un lugar donde vivir? ¿Que resuelva tus problemas otra vez? No. Bueno, sí, pero no es solo eso, mamá. Me di cuenta de lo horrible que fui contigo. Me di cuenta de que eres la mejor persona que he conocido en mi vida, y yo. ¿Te diste cuenta cuando ya no tenías a nadie más, verdad? La interrumpí. ¡Qué conveniente! No es eso, bueno, sí, pero es que también... Se detuvo y me miró realmente por primera vez. Mamá, te ves diferente. Y era cierto. Ya no era la misma mujer que había salido de su casa con una maleta hace 8 meses. Llevaba ropa bonita, estaba maquillada, mi cabello lucía arreglado por un estilista profesional. Me veía como lo que ahora era, una mujer próspera, segura de sí misma. ¿Cómo conseguiste vivir aquí?, me preguntó mirando alrededor del lobby lujoso. Este lugar debe costar una fortuna. Eso no es de tu incumbencia. Pero mamá, ¿de dónde sacaste dinero? ¿Conseguiste trabajo? Tuve que contenerme para no reírme. Si supiera la verdad, si supiera que mientras ella me trataba como basura, yo era millonaria. Camila, voy a ser muy clara contigo. Tú me dijiste que no servía para nada, que era un peso muerto, que ya no era tu problema. ¿Te acuerdas? Ella bajó la mirada. Sí, pero no hay peros. Esas fueron tus palabras exactas. ¿Y sabes qué descubrí después de que me echaste? Que tenías razón en algo. Ya no soy tu problema, pero tampoco tú eres el mío. Mamá, por favor, soy tu hija. No, le dije con una calma que me asombró. Una hija no trata a su madre como tú me trataste. Una hija no echa a su madre enferma a la calle. Una hija no le dice a la mujer que la crió sola que no sirve para nada. Las lágrimas le rodaban por las mejillas. Mamá, tienes razón. Fui horrible. Fui la peor persona del mundo. Pero por favor, dame una oportunidad. Una sola oportunidad de compensarte. ¿Compensarme? Ahora sí me reí. ¿Cómo vas a compensarme 30 años de sacrificios? ¿Cómo vas a compensar el daño que me hiciste? No sé, pero puedo intentarlo. Puedo cuidarte ahora. Puedo ser la hija que debía haber sido siempre. Ahora que no tienes nada más. Ahora que Diego te dejó y perdiste tu trabajo. Qué conveniente que te hayas acordado de ser buena hija justo cuando me necesitas. Se quedó callada, porque sabía que tenía razón. Señora Carmen, intervino el portero. ¿Quiere que llame a seguridad? Miré a Camila una última vez. Se veía tan pequeña, tan perdida. Por un momento, sentí el impulso maternal de abrazarla, de decirle que todo iba a estar bien.
de llevarla a casa y cuidarla como siempre había hecho. Pero luego recordé sus palabras: ya no sirves para nada. Recordé cómo me había mirado cuando me echó de su casa. Recordé todos los años que había vivido solo para ella, solo para que al final me tratara como basura. Sí, le dije al portero, por favor, que retire a esta señorita. No vive aquí y no tiene nada que hacer en este edificio. Mamá, gritó Camila mientras el portero la tomaba del brazo. Por favor, soy tu hija. No puedes abandonarme. Yo no te estoy abandonando, le respondí mientras me dirigía al elevador. Tú me abandonaste a mí hace 8 meses. Yo solo estoy devolviendo el favor. Las puertas del elevador se cerraron con el sonido de los gritos de Camila al fondo, y por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, me sentí completamente en paz con una decisión que había tomado. Pensé que después de echarla del edificio, Camila se daría por vencida, que entendería el mensaje y me dejaría en paz. Pero mi hija siempre había sido terca, y la desesperación la había vuelto más terca todavía. 3 días después del incidente en el lobby, mi amiga Lupita me llamó muy alterada. Carmen, ¿has visto las redes sociales? Tu hija subió un video que se está volviendo viral. ¿Un video de qué? Tienes que verlo, te mando el link por WhatsApp. Abrí el video con el corazón acelerado. Ahí estaba Camila, sentada en lo que parecía un cuarto pequeño y desordenado, con los ojos llorosos y la cara hinchada. Hola, mi nombre es Camila Herrera, comenzaba el video, y quiero contarles la historia más triste de mi vida. Mi mamá me abandonó. Se me cayó el alma a los pies. ¿Cómo se atrevía? Mi mamá siempre fue una mujer difícil, continuaba mintiendo descaradamente, muy controladora, muy manipuladora, pero yo la quería a pesar de todo. Cuando se enfermó del corazón, yo le dije que podía quedarse conmigo, pero ella prefirió irse. Mentira, ella me había echado. Resulta que mi mamá tenía dinero escondido, mucho dinero que nunca nos dijo que tenía mientras yo trabajaba para mantenerla, y ahora vive en un penthouse de lujo y no quiere saber nada de mí. Las lágrimas falsas le rodaban por las mejillas mientras seguía construyendo su versión distorsionada de los hechos. Ayer fui a buscarla, a pedirle perdón por cualquier cosa que hubiera hecho mal, y me echó del edificio como si fuera una desconocida. Me dijo que ya no era su problema. ¿Pueden creer que una madre le diga eso a su hija? El video ya tenía miles de reproducciones y cientos de comentarios. La mayoría de la gente le creía, le mandaba mensajes de apoyo, la consolaba. ¡Qué madre tan horrible!, escribían. Los padres no deben abandonar a sus hijos. Pobrecita. ¡Qué tristeza! Me quedé temblando de la rabia. No podía creer que mi propia hija fuera capaz de mentir tan descaradamente, de inventar una versión de la historia donde ella era la víctima y yo la villana. Durante los siguientes días, Camila subió más videos. En uno contaba cómo había tenido que mantener a su madre durante años. En otro, lloraba porque nunca había recibido amor maternal verdadero. Cada video tenía más views que el anterior, y la gente seguía creyéndole. Tienes que responder, me decía Lupita. Tienes que defender tu versión. No voy a rebajarme a su nivel, le contestaba. Pero por dentro estaba hirviendo de coraje. El punto de quiebre llegó cuando Camila subió un video donde mostraba fotos viejas mías, de cuando trabajaba como costurera. Miren cómo se vestía mi mamá, decía con desprecio. Siempre fingía que éramos pobres, pero resulta que tenía millones guardados. Me mintió toda la vida. En ese video llegó demasiado lejos. Dijo que yo había vendido todas sus cosas de la infancia para quedarme con el dinero, que había sido una madre abusiva que la maltrataba psicológicamente, que me había inventado la enfermedad del corazón para dar lástima. Esa noche no pude dormir. Estaba viendo cómo mi hija destruía mi reputación con mentiras, cómo la gente me odiaba sin conocer mi versión de los hechos, y lo peor de todo, empezaba a dudar de mí misma. ¿Realmente había sido tan mala madre? ¿Merecía este castigo? Al día siguiente, mientras desayunaba en mi terraza, tomé una decisión. Si Camila quería guerra, la iba a tener, pero esta vez con la verdad. Saqué mi teléfono y empecé a grabar. Hola, comencé con voz tranquila pero firme. Mi nombre es Carmen Sánchez y soy la madre de la que han estado viendo videos y vengo a contarles la verdad. Hablé durante 20 minutos, les conté todo, cómo había criado a Camila sola después de que su padre nos abandonara,
Les mostré fotos de mis manos dañadas por años de costura. Les enseñé recibos de las mensualidades que había pagado para su intercambio, para sus cursos de inglés, para su boda. Trabajé como costurera de día y como intendente de noche durante 30 años, expliqué. Todo para que mi hija tuviera lo que yo nunca tuve. Y cuando me enfermé del corazón y ya no pude trabajar, ¿saben qué me dijo? Leí textualmente los mensajes que Camila me había mandado. Sus palabras crueles, sus insultos, su frialdad. Ya no sirves para nada. Eres un peso muerto. Búscate la vida como puedas. Esas fueron las palabras exactas de mi hija cuando le dije que tenía problemas del corazón. Mostré mis estudios médicos, mis recetas, los documentos que probaban mi enfermedad. ¿Y saben qué más? Continué. Es cierto que tengo dinero ahora. Dinero que heredé de una señora a la que cuidé durante años, que me quiso como a la hija que nunca tuvo. Dinero que guardé en secreto porque quería dárselo a mi hija cuando realmente lo necesitara. Saqué los papeles de la herencia, los documentos del banco, todo. Pero resulta que cuando más lo necesité, cuando estaba enferma y sola, mi hija me echó de su casa. Me dijo que no querían una vieja enferma viviendo con ellos. Me sacaron con una maleta y me dejaron en la calle. Mi voz se quebró un poco, pero continué. ¿Saben qué se siente que tu propia hija, la razón de todos tus sacrificios, te trate como basura, que te diga que no vales nada después de que diste toda tu vida por ella? Mostré también las fotos de la casa donde había vivido con Camila, las cosas que había pagado, los regalos que le había dado durante años. Y ahora que ella perdió todo, que su esposo la dejó y se quedó sin trabajo, ahora sí se acuerda de que tiene madre, ahora sí quiere mi dinero, mi ayuda, mi perdón. Al final del video, miré directamente a la cámara. No soy una madre perfecta, cometí errores, pero di toda mi vida por esa muchacha, y cuando más la necesité, me dio la espalda. Así que ahora, por primera vez en mi vida, estoy viviendo para mí, y no me voy a disculpar por eso. Subí el video, y me fui a caminar por el parque. Cuando regresé 2 horas después, mi teléfono no paraba de sonar. El video tenía cientos de miles de reproducciones. Los comentarios habían cambiado completamente. ¡Qué hija tan malagradecida! Señora Carmen, usted se merece todo lo bueno. Camila es una víbora. Qué bueno que se alejó de esa toxicidad. Pero lo mejor de todo era que otras mujeres comenzaron a compartir sus propias historias. Madres que habían sido maltratadas por sus hijos, que habían dado todo y no habían recibido nada a cambio. Mi video se había convertido en un movimiento. Al día siguiente, Camila subió otro video tratando de defenderse, pero ya era demasiado tarde. La gente había visto la evidencia, había visto los documentos, las pruebas, las fechas. Su versión mentirosa ya no le funcionaba. Los comentarios en sus videos cambiaron drásticamente. Mentirosa, qué vergüenza de hija. Tu mamá se merece algo mejor. Aprovechada. Una semana después, Lupita me contó que Camila había perdido su trabajo en una tienda departamental. Al parecer su jefa vio los videos y no quiso tener empleadas con tan mala reputación, me dijo. También supe que Diego había pedido la custodia completa de los niños. Dijo que no quería que sus hijos crecieran con una madre tan manipuladora. Me contó doña Elena, por primera vez en mi vida, había ganado una batalla contra mi hija, no con gritos, no con lágrimas, sino con la verdad, y la verdad, como siempre, había sido más poderosa que cualquier mentira. Esa noche, mientras cenaba sola en mi comedor, brindé por algo que nunca había tenido antes: justicia. Han pasado 2 años desde que todo esto comenzó, y mientras escribo estas líneas en mi estudio, rodeada de mis plantas y mis telas favoritas, me cuesta trabajo creer que alguna vez fui esa mujer que se conformaba con tan poco. Esta mañana desperté como todos los días, sin prisa, sin angustia, sin la sensación de que le debo mi vida a alguien más. Preparé café en mi cafetera francesa, esa que compré en París y que uso todos los días como un pequeño recordatorio de que merezco cosas bonitas. Me senté en mi terraza, viendo cómo la ciudad despertaba allá abajo, y pensé en todo el camino que he recorrido. Hace una semana, mientras hacía las compras en el supermercado, me encontré con doña Fernanda, la ex-suegra de Camila. Al principio fingió no verme, pero cuando nuestras miradas se cruzaron en el pasillo de los lácteos, no tuvo más remedio que saludarme. «Carmen», me dijo con una sonrisa incómoda,
Qué gusto verte. ¿Te ves? Muy bien. Era cierto. Me veía bien. Llevaba un vestido que yo misma había cosido con una tela italiana hermosa, zapatos cómodos pero elegantes, y el cabello arreglado en el salón de belleza al que ahora voy cada mes. Gracias, Fernanda, le respondí con cordialidad genuina. Ya no sentía rencor hacia ella. Era como encontrarse con un personaje de una película vieja que ya no me daba ni risa ni coraje. ¿Cómo has estado?, me preguntó, aunque se notaba que no sabía muy bien qué decir. Muy bien, viviendo mi mejor vida, como dicen los jóvenes. Hubo un silencio incómodo. Luego, como si no pudiera contenerse, añadió: «¿Supiste que Camila?» «No me interesa saber nada de Camila». La interrumpí con amabilidad pero firmeza. Esa parte de mi vida ya cerró. Vi cómo se le descompuso la cara. Probablemente esperaba que yo preguntara, que mostrara algún interés, que siguiera siendo la madre sufrida de siempre. Pero Carmen, es tu hija. Era mi hija, la corregí. Ahora es una extraña que una vez vivió en mi casa. Me despedí cordialmente y seguí con mis compras. La vi quedarse ahí parada, probablemente procesando que la Carmen que conocía ya no existía. Porque es cierto, esa Carmen murió el día que mi propia hija me echó de su casa. La Carmen que renació de esas cenizas es una mujer completamente diferente. Esta nueva Carmen viaja cuando quiere. El mes pasado estuve en Japón, aprendiendo sobre la ceremonia del té en Kioto. El próximo mes voy a Grecia otra vez, porque la primera vez no alcancé a ver todo lo que quería. Esta Carmen toma decisiones basadas en lo que ella quiere, no en lo que otros necesitan de ella. Esta Carmen tiene amigas de verdad. Lupita y yo nos volvimos inseparables. Viajamos juntas, tomamos clases de cocina italiana los miércoles, y nos reímos como adolescentes cuando recordamos lo tontas que fuimos durante tantos años. También está doña Elena, mi vecina, que se convirtió en la hermana que nunca tuve, y María José, una señora que conocí en las clases de francés y que tiene la risa más contagiosa del mundo. Esta Carmen tiene rutinas que la hacen feliz. Los lunes y miércoles voy al gimnasio, no para verme bien para otros, sino porque descubrí que me gusta sentirme fuerte. Los martes y jueves son mis clases de francés y ya puedo mantener conversaciones completas. Los viernes son para coser, pero solo cosas que me gustan. Vestidos para mí, manteles para mi comedor, cortinas nuevas cuando se me antoja cambiar la decoración. Los fines de semana son sagrados. A veces recibo a mis amigas para cenar en mi terraza. Otras veces me quedo sola leyendo, o viendo películas francesas con subtítulos, o simplemente contemplando la ciudad desde mi ventana, mientras tomo una copa de vino. Me siento sola, a veces, pero hay una diferencia enorme entre estar sola por elección y estar sola por abandono. Hay una diferencia entre la soledad que duele y la soledad que sana. El otro día, mientras organizaba mis fotos de viajes, encontré una imagen que me tomé en Santorini. Estoy parada frente al mar, con los brazos abiertos, sonriendo de una manera que nunca me había visto antes. Es la sonrisa de una mujer libre, de una mujer que finalmente se encontró a sí misma. Extraño a Camila, extraño a la niña que fue, a la niña que me abrazaba cuando tenía pesadillas, que me decía que era la mejor mamá del mundo, que me hacía dibujos en el Día de las Madres. Pero esa niña creció y se convirtió en una mujer que fue capaz de tratarme como basura cuando más la necesité. Y a esa mujer no la extraño para nada. A veces me preguntan si no me arrepiento de haber sido tan dura con ella, si no debería darle otra oportunidad, porque, al fin y al cabo, es tu hija, y mi respuesta siempre es la misma. Durante 30 años le di oportunidades que ella nunca me regresó. Durante 30 años fui comprensiva, paciente, incondicional. ¿Y dónde me llevó eso? A que me tratara como un estorbo el día que más necesité su amor. Ahora entiendo algo que antes no sabía. El amor no puede ser de una sola dirección. Una relación donde solo una persona da y la otra solo recibe no es amor, es explotación. Y yo permití que me explotaran durante décadas porque confundí el amor maternal con la autoaniquilación. Hace 3 meses, doña Elena me contó que había visto a Camila en el mercado. Se ve mal, me dijo, muy delgada, muy triste. Vive en un cuartito en la colonia Doctores. Esperó a ver mi reacción, pero yo solo seguí cosiendo como si me hubiera contado el clima. ¿No sientes nada?, me preguntó. Siento paz,
le respondí honestamente. Siento paz de saber que cada quien está cosechando lo que sembró. Y es cierto, por primera vez en mi vida siento una paz profunda, una tranquilidad que viene de saber que estoy viviendo la vida que merezco, no la vida que otros esperan de mí, no la vida que las madres deberían vivir según la sociedad, sino mi vida. Esta mañana, mientras regaba mis plantas en la terraza, pensé en doña Mercedes, la señora que me heredó esta fortuna. Gracias, le dije al aire. Gracias por darme la oportunidad de descubrir quién soy realmente cuando dejo de vivir para otros. Porque eso es lo que he descubierto en estos 2 años. Que Carmen Sánchez es una mujer interesante, divertida, inteligente, capaz de aprender idiomas nuevos, de hacer amigos genuinos, de disfrutar un atardecer sin sentirse culpable por no estar haciendo algo productivo. El otro día, una señora en el parque me preguntó si tenía hijos. No, le respondí sin dudarlo. No tengo hijos. Y no era mentira. Los hijos son personas que te aman, que te respetan, que valoran tus sacrificios. Yo tuve una hija, pero se convirtió en una extraña que me trataba mal, así que ahora puedo decir honestamente que no tengo hijos. Y no me duele. Esta noche voy a cenar con Lupita y doña Elena en ese restaurante francés que nos encanta. Mañana tengo clase de baile, y el instructor dice que ya estoy lista para aprender pasos más complicados. El fin de semana que viene me voy a Puerto Vallarta con María José, porque se nos antojó ver el mar, y mientras vivo todos estos momentos hermosos, ya no siento la necesidad de compartirlos con alguien que no los valora. Ya no siento el impulso de mandar fotos de mis viajes a una hija que no responde. Ya no guardo historias para contarle a alguien que no escucha. Ahora mis historias son para mí, para mis amigas verdaderas, para esta nueva versión de Carmen que nació cuando la vieja Carmen murió de desamor. Y así termina esta historia. No con una reconciliación romántica, no con un final de película donde todos se perdonan y viven felices para siempre. Termina con algo mucho más valioso, con una mujer que aprendió a valorarse a sí misma, con una mujer que finalmente entendió que la vida no tiene que ser sobre sacrificio y dolor, que puede ser sobre alegría, aventura, crecimiento personal y sobre todo, amor propio, porque al final del día, la persona más importante en mi vida soy yo, y esa fue la lección más difícil, pero también la más liberadora que he aprendido.